Ya nos vamos acercando de nuevo a la primavera, ¿verdad? Qué cosa bonita. Todo es hecho nuevo y si no sabía, sepa que estamos hablando una serie acerca del libro o la epístola de Colosenses y estamos estudiando toda esta predicación a lo largo de estas semanas y espero que sea de mucha bendición para ustedes. Todos nuestros invitados tienen la copia del sermón en inglés, así que no se preocupe. Están compartiendo hasta este momento de oración con nosotros. Y sabe, durante estas semanas hemos hablado mucho acerca de este mensaje, pero quiero recordarle lo que el pastor Brad nos dijo la semana pasada, y la semana pasada hablamos acerca de Jesús como la esperanza de gloria. Y esta esperanza de gloria es el que transforma y hace un cambio en nuestra vida y hace una transformación del interior, pero también en el exterior. Y hablamos de que esa transformación que Jesús ocasiona en nosotros permite que usted y yo hagamos dos cosas. Una, reflejemos a Jesús, y la otra es que veamos a Jesús en el reflejo de la vida de otras personas. Y en esta idea, Pablo, que es el que está escribiendo esta carta, nos recuerda que algo que les dice a esta iglesia de Colosas, les dice: ustedes conocieron al Señor, ustedes se acercaron y lo conocieron con mucho amor y con mucha fe. Y esas son las dos primeras partes que él menciona. Y añadiendo a esto, Pablo hace entender de que ese motivante de acercarse a Dios con fe y con mucho amor hace que ellos encuentren a Jesús como su esperanza, como el eje de su vida, y esto provoca un cambio en actitud y provoca una presentación de Jesús a través de la vida de cada una de las personas. Y eso es algo bien valioso, bien bonito de poder meditarlo, pensarlo y entenderlo. Y hoy el mensaje que continúa seguido y pegado a esto que Pastor Brad nos compartió la semana pasada, es que Pablo le dice a la iglesia que necesitan hacer esto: estar arraigados y edificados en el Señor Jesús. Arraigados y edificados. Ahora, yo sé que el lenguaje que utiliza la Biblia a veces es como, no son palabras muy cotidianas, ¿verdad? Que usted y yo utilizamos. Mejor, si quiere, usted lo podemos traducir como bien abrazados y construyendo sobre Jesús. Así se hace más sencillo y fácil de que usted y yo lo podamos comprender. Pero Pablo lo que está diciendo es que la iglesia necesita tomar esta acción. Y te quiero mostrar en la Escritura qué es lo que él dice para que tú y yo podamos navegar a través de estos versículos el día de hoy y poder extraer esa enseñanza que él nos está llamando a aprender. Colosenses capítulo 2, ahí está. Colosenses capítulo 2, del versículo 6 al 10, dice lo siguiente. Tú lo tienes en la pantalla, puedes buscarlo en tu Biblia y yo te lo leo. Así de tres maneras tú puedes tenerlo y recibirlo. Dice así: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Adri, ¿me ayudas? La otra parte dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas o disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, que es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. De hecho, en otras versiones dice es la cabeza de toda la creación. Y esto es bien interesante porque este versículo, si usted lo lee, es bastante profundo. Hay mucho que poder hablar de él, pero quiero ayudarle a simplificarlo, a hacerlo lo más sencillo posible y que usted pueda salir con algo práctico y de bendición para su vida hoy. Y cuando Pablo está escribiendo esto, la primera parte que resalta es que de esa manera que recibieron a Jesús, de esa manera que recibieron a su Salvador, dice, y como le acabo de mencionar, recordando que ellos lo hicieron con mucho amor y con mucho entendimiento y entrega,
De esa manera, dice, sujétense, arráiganse profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. ¿Sabes? Siempre me pregunto cómo cada uno de ustedes está recibiendo y comprendiendo el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de ustedes tiene una distinta manera de haber estado expuesto al Evangelio, entiende las cosas de una manera, puede haber tenido mucha enseñanza bíblica en su vida, como puede no haber tenido ninguna y tal vez es la primera vez que está escuchando el Evangelio. Y entonces todo esto siempre afecta en la comprensión. No es que yo soy mejor que usted para entender, sino que yo tengo entrenamiento para cómo estudiar la Biblia. Y eso hace una diferencia en muchas cosas. Por eso algunas veces que le digo algo y cuando estamos saliendo el mensaje usted me dice, pastor, qué cosa buena la que dijo. Y yo soy como, y me dice gracias a mí, y yo siempre le voy a responder, gloria a Dios. Los que han dicho eso saben que yo le respondo así, porque no es mi gloria, es el entendimiento de la palabra de Dios y es Dios dándonos su mensaje. Y siempre me pregunto, ¿cómo es que usted comprende la Escritura y cómo es lo que usted abraza y atrapa de esto? Y quiero siempre tratar de hacerlo más fácil. Y en esta porción, cuando nos dice arráiguense profundamente y edifíquense sobre él, estuve pensando cómo ayudarle a notar de una forma práctica esto. ¿Alguno de ustedes reconoce una debilidad que tiene en su vida? Lo vamos a hacer así, con una pregunta. ¿Alguno reconoce una debilidad que tiene en su vida? Está bien, ahí vamos bien. Sí, no hay necesidad de decirlo, pero está bien. Qué bueno que lo reconozcas, porque ciertamente muchos de los que estamos aquí, cuando te pones a pensar, puede ser que hayas reconocido alguna, pero si no has reconocido alguna, ciertamente tienes, y si te das la vuelta al familiar que tienes al lado, le preguntas, ¿en qué soy débil? Tal vez vas a escuchar una respuesta que no te gusta, pero ciertamente te va a decir algo, porque nosotros siempre vemos el punto ciego de la otra persona. Yo siempre le pregunto a mi esposa qué cosas ves en mí y no me gusta escucharlo, pero es muy necesario. Ahora, ¿tienes una debilidad en tu mente? ¿Qué te pasa? ¿Hay algo en lo que tú luchas? ¿Hay algo en lo que es débil en tu carne, en tu pensamiento, en tu forma de vivir? Tenlo en mente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Haz de cuenta que cuando tú y yo nos acercamos a Jesús, a diferencia de decirnos, ¿sabes qué? Muy bien, llegaste a mí, ahora te vamos a poner fuerte, te vamos a poner grande y rudo para que tú le hagas así a la debilidad y la debilidad salga huyendo de ti. Realmente no es lo que el Señor nos dice. Es todo lo contrario. De hecho, más bien Jesús lo que nos anima es a que tú y yo reconozcamos esa debilidad y tú y yo seamos conscientes de esa debilidad. Voy a poner en ejemplo, tal vez, siempre sufro con los ejemplos porque no quiero que nadie se sienta aludido de que estoy hablando en específico. No, vamos a tener la debilidad nada más como debilidad. Haz de cuenta que tú reconoces que eres débil, que eres sensible, que eres suave, algo así, que tiemblas en algunas áreas de tu vida. Y entonces cuando tú y yo nos acercamos al Señor, Él, a diferencia de decirnos, ven, te voy a hacer fuerte para que tú seas el campeón y triunfador y vas a vencer todo, lo que Él hace es que nos pide que reconozcamos la debilidad y nos acerquemos a caminar con Él. ¿De qué manera? Arraigando profundamente nuestra vida a Él y edificando con Él. Ahora, ¿cómo se ve eso? Básicamente es lo siguiente. En vez de que Jesús nos empiece a dar una receta de cómo hacer ejercicios y ponerte musculoso y fuerte para no ser débil, lo que Él te dice es, ven, sube a mi espalda. Sube a mi espalda y abrázate fuerte. ¿Alguna vez te han cargado así o has cargado a alguien así? Sí, yo me imagino que sí, hasta de niño, ¿verdad? ¿Pero has caminado un poquito más de tiempo con alguien en tu espalda? Sí, yo me acuerdo que una vez fuimos a hacer hiking con mi hijito pequeñito, estábamos caminando y a la mitad del hiking mi hijito ya no podía caminar. No era porque no podía caminar, era porque estaba bien flojo, la verdad, ese día él. Y él agarró y no puedo, y se echó a llorar y le dije, bueno, ven, y me lo subí a la espalda. Los primeros 5 minutos fueron sencillos. Los siguientes 10 minutos fueron bien pesados. Y al salir del lugar, cuando ya faltaba la media hora, mis piernas temblaban. Y yo era así, vamos, sí, tranquilo, no pasa nada. Y iba temblando. Pero Jesús es diferente a mí. Jesús no tiene la debilidad que yo tengo. Él tiene una fortaleza consistente y constante que no se acaba. Y por eso cuando tú y yo nos acercamos a Él, Él nos dice, hey, sube a mi espalda, arráigate fuerte a mí, abrázate fuerte de mí.
abrázate fuerte de mí. Y esto implica varias cosas. Implica que el Espíritu Santo está en tu vida para guiarte. Implica que tú estás aprendiendo de la Escritura y profundizando. Pero mientras Él te dice esto, reconoce que eres débil y sabes, mientras tú y yo vayamos, tú estás en mi espalda bien abrazado y vamos caminando, ciertamente hay razones por las que esa debilidad se ve así. Hay cosas que tú crees que son las que te hacen pensar y verte débil. Hay otras cosas que tal vez posiblemente son reales y sí te hacen débil, y otras que pues hay que irlas descubriendo. Pero mientras tú y yo vamos caminados abrazados de Jesús, Él está ayudándonos a ir reconociendo por qué pasan estas cosas y no nos ha dejado solos. Al contrario de decirnos, hazte fuerte y ve y vence todo esto, sino que nos dice, abrázate en mí. Y ahora todo lo que tú empiezas a entender en tu vida, ya no lo hagas sobre tu espalda. Empieza a construirlo sobre la mía. Eso es básicamente lo que Él nos está diciendo. Porque, ¿sabes? Es diferente construir en la espalda de Jesús. Es diferente construir un matrimonio en la espalda de Jesús que construir uno en tus propias fuerzas, en tu espalda. Porque ciertamente cuando tú falles, ese matrimonio se va a destruir. Y ciertamente vas a fallar, porque no eres perfecto. La diferencia de cuando tú cimientas ese matrimonio en la espalda de Jesús es que cuando tú falles y tu esposa o tu esposo falle, ambos no van a ser el pilar de ese matrimonio, sino Cristo va a ser el pilar de ese matrimonio. Y ese matrimonio va a ser cimentado por perdón, por amor, por confianza, por seguridad. Lo mismo que en cualquier otra área de nuestra vida. Es diferente cimentar en tus fuerzas y en tus propios buenos criterios, en mis propios buenos criterios, que cimentar en Jesús. Y esa es la insistencia de Él. Y esa es la insistencia en la que Él nos está hablando y es lo que Pablo nos está guiando. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo empezamos a practicar esto, no se trata de teorizar aquí en tu mente y tú y yo vivimos en una burbuja externa aquí y los domingos cuando venimos, esta burbuja se vuelve parte de nuestra vida y los domingos cuando salimos de esa puerta, empujamos esa burbuja y decimos, listo, ya calmé conciencia, a vivir una semana otra vez haciendo todo como pueda hacer. No. Sino tú y yo vivimos consistentemente todos los días de nuestra vida edificando, construyendo, abrazados del Señor y construyendo con una mano sobre Él. Y a medida que tú y yo vamos haciendo eso, vamos entendiendo por qué de nuestras debilidades, o por qué sufrimos las cosas que estamos sufriendo, o por qué algunas cosas que parecen una prueba recurrente en nuestra familia y en nuestra vida pasan. Y tú y yo vamos aprendiendo en el Señor. ¿Sabes qué es lo más interesante de todo esto? Que dice que esta situación, esto en vez de ayudarnos a fallar, tú y yo más bien vamos a ir dando cuenta y vamos a ir reconociendo que hay estas áreas que pueden ser buenas, digámoslo así. Gracias. Estas áreas que pueden ser, que sean una debilidad, o estas áreas que pueden ser una fortaleza tal vez aparente en nosotros, pero cualquiera de las dos nos pueden hacer tropezar. Y mientras tú y yo vamos abrazados en Jesús, vamos a ir dándonos cuenta, vamos a ir conociendo y vamos a ir practicando, vamos a ir siendo conscientes, y a medida que pasa esto, tu fe y mi fe se va a encontrar más fuerte. ¿A qué me refiero con que tu fe y mi fe se va a encontrar más fuerte? ¿Hay alguno de ustedes que no decide algo en un día? Todos deciden, ¿verdad? Decides desde qué ponerte para vestirte. Decides si levantarte o no levantarte de tu cama. Decides si te vas a bañar o te vas a ir así todo como despertaste. Decides cada una de esas cosas, ¿te das cuenta? Y sí, son decisiones sencillas, pero la verdad es que hay otras cosas que son más profundas. Cada día tú decides a qué vas a invertir tiempo. Y ese tiempo que tú tienes es más preciado que tu dinero, es más preciado que cualquier cosa. Y tú decides en qué lo vas a usar. Y cada vez que tú usas ese tiempo, déjame decirte algo, si no lo has notado, cada vez que inviertes tiempo, le estás dando tiempo a algo, pero le estás restando tiempo a otra cosa. La pregunta es, ¿a qué estás restando tiempo? ¿Estás restándole tiempo a lo que es importante, como tu familia, como tu relación con Jesús? Ciertamente estás trabajando muchas horas más, tal vez. Quiero decirte que cuando tú y yo vamos pasando esto, el Señor nos ayuda a darnos cuenta, mientras lo estamos abrazando,
Y ayuda a que tú y yo veamos el producto de esta interacción con Él. Y el producto de esta interacción con Él que tú y yo tenemos es que nos hace más fuertes. Cada vez que tú y yo vayamos a tomar decisiones de dónde invertimos, de qué hacemos, de cómo lo hacemos, con nuestro tiempo, cómo guiamos a nuestros hijos, cómo trabajamos como conjunto en el matrimonio, cómo decidimos cómo soy un buen vecino, cómo puedo ser un buen compañero de trabajo, cómo puedo hacer estas cosas. Tú y yo no vamos a decidir sobre buenos criterios de nuestra mente, sino lo que vamos a hacer es que vamos a haber sido alimentados tanto junto con Jesús que vamos a saber cómo Él piensa. Y cada vez que tú y yo coloquemos una decisión como una base para construir un nuevo peldañito para nuestra vida, va a ser un cimiento que no va a ser roto, porque es un cimiento que es de verdad en las palabras de Dios. Y esto es bueno. Y eso es muy profundo. ¿Sabes por qué? Porque nos va a ayudar a tener alegría y gozo. Nos va a ayudar a tener paz. Siempre pienso cuando tú estás con un niño y le dices que va a recibir un premio, si hace algo va a ser premiado. Ese niño hace las cosas por el premio, no porque es correcto hacerlo. ¿Verdad? Lo que pasa es que a veces todos nosotros que ya somos adultos nos comportamos como niños en ese sentido. Sabemos que tenemos que hacer cosas que son correctas, pero a veces no vemos el premio que hay detrás, entonces no nos motiva a hacer las cosas correctas. Te voy a decir un premio que no se ve en letras grandes y que nadie te lo aplaude y nadie te lo felicita cuando tú decides hacer las cosas bien en tu intimidad de tu vida y construir sobre Jesús. ¿Sabes qué? La conciencia tranquila, llena de paz, es un premio que no se compra con nada. El poder llegar a tu casa y ver a tu familia y ver a tu esposa y saber que hay integridad en tu vida delante de sus ojos, no tiene precio. El poder llegar y hablar con tus hijos y saber que tus hijos ven un hombre derecho que les está guiando la vida, no un ratero o alguna cosa así, no tiene precio. El hecho de que tú llegues a tu hogar y puedas colocar tu cabeza en tu almohada y dormir en paz, no tiene precio. Y esos son regalos que vienen por construir y edificar una vida de manera correcta en Jesús. Porque tu día a día estás decidiendo, no en base a lo que tú mejor crees, sino en base a lo que la Escritura y el Evangelio mejor te dirige. Y eso no tiene precio. Si querías un premio que te motive y un aplauso, ciertamente los ángeles aplauden en el cielo. Y ciertamente la conciencia limpia y la paz que viene de parte de Dios es un premio muy grande. Si no tenías motivación, ahí está una. Ahí está una muy grande para tu vida. Y sabes, Pablo continúa diciéndonos algo bien importante. Gracias. Cuidarnos en la libertad que tenemos. ¿Sabes? Una de las palabras más fáciles ahora de decir es que yo soy libre, yo puedo decidir lo que quiero hacer. Ciertamente, ciertamente puedes decidir lo que bien mejor te parece hacer cada uno de los benditos días que están ahí el sol en la gracia de Dios. Cada uno. Pero el hecho de que seas libre no quiere decir que no debes cuidarte y que debes cuidar esa libertad. ¿Sabes? Una de las mejores cosas que he aprendido durante este último tiempo es que cuando tu libertad o mi libertad empieza a infligir daño en la libertad de otras personas, esa libertad ha salido de control y ya no es libertad. Es cualquier otra cosa menos la administración correcta de la libertad que Dios nos ha dado. ¿Sí lo entendiste? Cuando tu libertad o mi libertad empieza a hacer daño o empieza a hacer algo en la libertad de otra persona, dejó de ser libertad. Y eso es lo que pasa ahora. El mundo en el que vivimos te dice, tú puedes ser libre, puedes hacer lo que quieras. Y tú y yo lanzamos muchas cosas que pasan por esta mente y salen por estos labios, hablando muchas cosas, actuando de muchas maneras, donde nuestra supuesta libertad está dañando a todo lo que hay alrededor de nosotros. En un mundo cero conciencia y pura práctica de un libertinaje. En la situación de Colosas, en esa iglesia donde Pablo estaba escribiendo, pasaba algo similar.
porque todas las personas que estaban allí profesaban distintas formas. Y para Pablo, en la explicación del Evangelio, y si tú vuelves a leer esos versículos, habla acerca de la tradición y habla acerca de filosofías y de huecas sutilezas bien diagramadas para que puedan pensarse y puedan aceptarse. Pero la verdad es que ellos vivían de la misma manera que tú y yo vivimos, con esos mismos retos. Ellos vivían debajo de tradiciones religiosas que sonaban muy bonito, pero al final eran una muerte porque las personas no podían vivir eso que decían que tenían que vivir, y entonces vivían frustrados, vivían amargados, vivían tristes y vivían oprimidos. Tenían otras tradiciones comunes a la mezcla de pensamientos bien procesados filosóficamente, en los cuales cuando alguien te habla como un buen renombre de un psicólogo y tú empiezas a leer y dices como, bueno, tienes razón, pero es que tú y yo aceptamos eso porque no tenemos un contexto en el cual podamos defender nuestras ideas en base a argumentos bien elaborados. ¿Sí te das cuenta? Si yo te empezara a explicar alguna de las teologías de la manera académica que yo las he aprendido, estoy seguro que si tú no tienes ese entrenamiento de cómo reconocer una teología, yo puedo manipular tu fe de aquí para allí, para aquí, por acá. Y te podría llevar a que tú me estés haciendo millonario. Te podría dirigir a hacer perversiones con tu vida. Porque hay esas huecas sutilezas en este mundo y hay gente malvada que las utiliza, ¿sabes? Y realmente Pablo nos dice, tengan cuidado. Eso pasaba junto con ellos. Y también había un pensamiento de tradición humana que corría detrás, como en todos los lugares. Hay cultura que tú y yo tenemos, hay situaciones que tú y yo vivimos, hay cosas que estaban pasando allí que son pensados en la energía, en la tierra, en la creación, y es que esto tiene poder y cosas así que sucedían alrededor de este pueblo, y entre todos terminaban confundidos. Y la iglesia que estaba allí amaba al Señor profundamente, pero estaba confundida, porque estaba de aquí para allá, que me llevan por aquí, que me llevan aquí, que voy por este lado, y nunca podían cimentarse bien en Cristo. Y Pablo les está diciendo, tengan cuidado, ciertamente tienen libertad, pero tengan cuidado en qué usan esa libertad y a dónde se acercan con esa libertad. Y te voy a dar un ejemplo mucho más fácil para que tú y yo podamos notar. Ojo, es un ejemplo y no quiero que te sientas mal, porque estoy seguro que más de uno aquí lo hemos practicado. Es solo un ejemplo. Qué ricas y apetitosas se ven esas uvas, ¿verdad? ¿Hay alguno de nosotros que haya comido uvas en el año nuevo? ¿Verdad? Ciertamente, más de uno de nosotros lo hemos hecho. ¿Por qué lo hacemos? Porque es una tradición. ¿Por qué lo hacemos? Porque dice la tradición que si tú y yo comemos 12 uvas en las 12 pidiendo deseos, esos deseos se van a cumplir en nuestra vida. Mi pregunta es, cuando tú y yo comemos esas uvas, en ese momento, ¿en quién ponemos la fe? ¿En el tiempo que está pasando? ¿En las uvas que estamos comiendo? ¿O en un poder y una energía que está actuando a través del azúcar de las uvas en nuestra boca y en nuestro estómago? Mi pregunta es, ¿en quién colocamos en ese momento nuestra esperanza? ¿En el ritual de comer las uvas? ¿O en la petición que estamos haciendo al comer cada una de ellas? Si te das cuenta que cuando tú y yo estamos practicando esto, estamos poniendo nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestras acciones en unas frutitas así, que son súper deliciosas porque las mejores uvas las venden en esas fechas. Pero a veces tú y yo estamos colocando nuestra esperanza, tu vida, la vida de tus hijos, la vida de tu familia, de tu esposa, el posible futuro de tu vida en una uva. Y no en aquel que te dice, hey, te he amado tanto, despierta, ven aquí conmigo, abrázate, súbete a mi espalda, yo te llevo, no necesitas sufrir, yo te cargo, construye sobre mi vida, yo te quiero ayudar a llegar. ¿Sí te das cuenta? Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Y tú y yo tenemos tanta libertad y no estamos libres de fallar en esa libertad. Y eso es importante.
porque esa libertad nos lleva a perdernos. Siempre, desde que he llegado, te he hecho de recuerdo este versículo. La palabra dice que hay caminos que para el hombre, a sus ojos son de bien, pero el fin de ese camino es de muerte. ¿Y sabes quién ve ese camino? Desde lo alto, Dios. Y sabe cuando tus caminos y mis caminos están mal, porque yo tampoco soy perfecto. Pero ciertamente hoy, a través de la Escritura, Él nos dice, hey, hay cosas, hay prácticas, hay mucha cultura, hay muchas tradiciones en tu vida, hay muchas cosas que están pasando alrededor de ti y en ti, que te están llevando a un camino certero de muerte. Pero heme aquí, yo estoy aquí, súbete a mi espalda, abrázame fuerte, arráigate a mí, conóceme. Deja que yo te vaya mostrando día tras día estas cosas que están pasando en tu vida y deja de construir sobre terreno que se va a derrumbar. Construye sobre mi vida, sobre mis principios, sobre mis valores y tu vida es diferente. Y tú hallarás una vida diferente. Tú gozarás y disfrutarás de una vida distinta. ¿Sabes lo hermoso de todo esto? Es que Él no nos deja sin dirección. A diferencia de muchas ideas y filosofías que te dicen, deberías pensar así, y luego cuando empiezas a pensar así, quedas en el vacío, sin saber cómo conducirte, sin saber cómo caminar, sin saber dónde dirigirte. El Evangelio de nuestro Señor no nos deja así. Él te dice, toma este paso, y luego te da el apoyo, te da su Espíritu Santo, para que te guíe todos los días de la vida de vuelta a mirar a Jesús. Te da su palabra para que cuando tú y yo tengamos duda en esos espacios grises y digamos como de cómo tengo que entender esto, qué significa esto, tú y yo nos acerquemos y empecemos a leer cómo es que accionaba Jesús, cómo reaccionaba, cómo es que Él pensaba. No está una receta allí, sino pensamientos, formas de entender, comprensión. Y te da una iglesia. Quiero que mires a las personas que están a tu alrededor. Míralos. Mira a las personas que están a tu alrededor. Esas personas son tus hermanos. Ellos están sufriendo las mismas cosas que tú sufres. Tú no sufres solo. Ellos están viviendo, pasan las mismas situaciones, tal vez tienen los mismos errores. Y sabes, Dios te ha provisto una iglesia para que tú no estés solo y sepas que este juego del Evangelio, este juego de la fe y de la vida, no es para lucharlo solo, es para lucharlo juntos. Por eso es que es tan importante que tú y yo nos congreguemos. Por eso es tan importante que tú y yo nos apoyemos, porque no estás solo, realmente no estás solo. Ni yo estoy solo, ni tú estás solo. Y el mensaje que hoy el Señor nos da es que tú y yo podamos considerar esto. Arráigate al Señor. Si nunca te has abrazado de nada antes, hoy es un buen día para empezar a dar abrazos, y el mejor abrazo es a Jesús. Quiero pedirte que puedas cerrar tus ojos conmigo. Podamos darle gracias al Señor, podamos orar juntos y luego podamos pasar a participar de la Santa Cena del Señor, de la comunión que está en esas copitas de allí y en esas copitas de allá, y celebremos todos juntos. Oremos, por favor. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor. Gracias porque hemos adorado juntos con nuestros hermanos, Señor. Qué experiencia. Qué cosa tan hermosa. Gracias porque eso nos ayuda a ver que el Evangelio no está segmentado, sino es para todos, para cada una de las almas que está pisando esta tierra. Y gracias, Señor, porque hoy podemos escuchar tu palabra. Y ciertamente sé que tú hablarás a cada uno de nosotros en distinta medida en la situación que estamos viviendo, pero te pido, Señor, que nuestro corazón pueda ser motivado a responderte a ti. No nos dejas solo. Al contrario, que salgamos gozosos en esta mañana de saber que tú estás para fortalecernos, para levantarnos, para guiarnos, para ayudar a cambiar esas lágrimas que tenemos y que a veces estamos aguantando y resistiendo para que no se vean detrás de una careta de sonrisa, detrás de una careta de alegría, para cambiar esas lágrimas en verdadera alegría, en verdadero gozo. Para poder trabajar en eso que se ha destruido, para restaurarlo. Y Señor, te pido que tu iglesia en este día salga completa y profundamente motivada por ti. Te damos gracias. Bendice a este pueblo hermoso.
Y te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús.